su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo, aprobado, dando gracias. Seré un santuario para ti. Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo, aprobado, dando gracias. Seré un santuario para ti. Señor, prepárame de tal manera bajo Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo, aprobado, dando gracias. Seré un santuario para ti. Fuiste tú, mi Dios, que mandó a su Hijo para el alma de cada hombre. Fuiste tú, mi Dios, que mandó a su Hijo para el alma de cada hombre. Buen día, amados hermanos, amigos que nos acompañan en esta ocasión. Estamos comenzando la segunda lección, la lección número 2 del estudio del libro de los Hechos. Estamos viendo lo que es la introducción. Estamos viendo lo que es la segunda parte. En la ocasión pasada compartimos la primera parte y en esta ocasión, vamos a ver la segunda parte de la introducción del libro de los Hechos. Habíamos mencionado que Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Es un libro de historia y un puente entre los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, es de suma importancia que los cristianos conozcamos este libro, hermanos, ¿verdad? Ya que en el libro de los Hechos se nos narra los sucesos de la iglesia primitiva que comenzó en la ciudad de Jerusalén y nos enseña cómo los cristianos obedecieron y cumplieron el mandamiento de Cristo de llevar a cabo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, les hacemos la atenta invitación, hermanos y amigos, para que nos acompañen en el estudio interesante de la introducción del libro de los Hechos. Para ello, vamos a ponernos en las manos de Dios, amados hermanos. Vamos a orar. Poderoso Señor, Padre Celestial, gracias le damos en este día
que usted nos concede la vida y la salud. Estamos delante de su presencia, Padre, rogándole su asistencia, que podamos, bendito Dios, meditar en su palabra, podamos recordar lo que hemos estudiado. Bendiga a cada uno de los que están conectados, Padre, los que van a escuchar este mensaje, pero sobre todas las cosas, que usted sea glorificado. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas. Amén. Bien, hermanos y amigos, les mencionaba que este libro de los Hechos, como ustedes van a ver en pantalla, es una continuación del Evangelio de Lucas. El libro de Lucas y el libro de los Hechos, en aquel entonces, cuando existía la iglesia primitiva, fue un solo tomo, hermanos, que iba circulando en un solo tomo de los dos libros que iba circulando en las iglesias. Mencionábamos de que el libro de los Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas. Es una continuación de la historia de la iglesia, de lo que había prometido Cristo para llevar a cabo la misión del mensaje de salvación. Entonces, con esta introducción, les voy a recordar el resumen de lo que miramos en la primera parte de la introducción. Y miramos, miren, la importancia del libro de los Hechos. Miramos el desafío en el libro de los Hechos. Miramos el título en el libro de los Hechos. Miramos el texto o el versículo clave en el libro de los Hechos. Y en esta ocasión, que es la segunda parte, vamos a estar mirando el escritor en el libro de los Hechos, el receptor en el libro de los Hechos, el propósito en el libro de los Hechos, la fecha en el libro de los Hechos, y el último asunto es el lugar en el libro de los Hechos. Entonces, con esto en mente, vamos a ver el asunto número 5 de este estudio, que es el escritor en el libro de los Hechos. Y para ello tendremos la lectura en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos. Dice las siguientes palabras: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, la frase que debemos de notar, hermanos, es la que dice en el primer tratado, que se refiere al libro de Lucas. Entonces, hermanos, Hechos tiene el mismo propósito que tiene el libro de Lucas. Hechos comienza donde el libro de Lucas termina. Entonces, ambos mencionan al mismo receptor. ¿Verdad? Si usted va al capítulo 1 de Lucas y va al capítulo 1 de Hechos, va a encontrar al receptor, que es, o el que recibió la carta, que se llama Teófilo. Entonces, estamos hablando del mismo escritor que le escribe a este hermano, ¿verdad? Sin lugar a dudas, era nuestro hermano en Cristo, el hermano Teófilo, ¿verdad? Y Lucas le escribe estos tratados para aclarar varias cosas acerca de su fe. Miren, considere también Lucas 1:3, que dice: me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, note bien, es el mismo escritor, es Lucas hablándole o escribiéndole a Teófilo. Ambos tienen el mismo estilo, tienen el mismo lenguaje de escritura. Tanto Lucas como Hechos fueron dirigidos a una audiencia gentil, porque en ellos se
encuentran, tanto en Lucas como en Hechos, encontramos las costumbres y los términos judíos que se usaban en aquel entonces. Por lo tanto, el que escribió Lucas también escribió Hechos. No hay duda de eso. Cuando dice la frase hablé en Hechos 1:1, se refiere a Lucas, el médico amado. Entonces, está hablando de su persona. Les hablé a la iglesia, les hablé, o en este caso le habló al hermano Teófilo. Entonces, en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo menciona su nombre y dice las siguientes palabras: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y es que Lucas fue testigo presencial de los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora, también tenemos la evidencia externa. La evidencia externa es la que podemos encontrar en los libros de historia, ¿verdad? Por ahí tenemos a Josefo, ¿verdad? Tenemos libros de historia que hablan y que coinciden con lo que Lucas nos enseña tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos. Ahora, también tenemos la evidencia interna, que están de acuerdo sobre este punto de que el escritor o el autor, bueno, el autor es Dios, hermanos, pero el escritor es Lucas. Entonces, usted puede mirar los siguientes versículos de la evidencia interna. No tenemos el tiempo para leer cada uno de ellos, los puede apuntar, pero en esos versículos usted se va a encontrar con la palabra nosotros. O sea, Lucas habla del grupo del viaje misionero con el cual iba el apóstol Pablo y con otros hermanos, ¿verdad? Y se expresa de que él está incluido en ese grupo. Él es el escritor, indicando que él es el escritor que estaba presente con Pablo en sus viajes. Además, se puede notar otra evidencia interna, donde tanto el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos encontramos los mismos términos médicos. Bueno, por eso Pablo le llama de esa manera el médico amado, porque tanto en Lucas como en Hechos usted va a encontrar términos que solamente usan los médicos. Entonces, la presencia de estos términos no constituye, bueno, claro que sí, no constituye una evidencia conclusiva, ¿verdad?, de que Lucas es el escritor, pero sí sugiere que el autor era un médico. Hay mucho que no sabemos acerca de Lucas. Él no escribió, mire, Lucas no escribió para hablarnos de su persona. Podemos, sin embargo, hacernos algunas conjeturas. Lucas era un gentil, probablemente griego. Su hogar estaba, según la tradición, en Antioquía de Siria. Él no fue un testigo ocular de la vida de Cristo. Y esto lo aprendemos en Lucas capítulo 1, versículo 12, que lo tenemos ahí en pantalla. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron desde el principio. Mire, note bien, Lucas habla de un grupo que sí vieron al Señor, pero él no fue parte de ese grupo, él no fue testigo presencial de la resurrección de Cristo. Por eso dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, los desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Entonces, otra cosa
que nos enseña la escritura acerca de Lucas es que fue compañero de viaje y colaborador del apóstol Pablo. En Filemón, versículo 24, bueno, no lo tengo ahí en pantalla, pero si gusta apuntarlo, es Filemón, versículo 24, dice las siguientes palabras: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Hermanos, es una bendición saber que tienes el apoyo de otros hermanos en la obra que Dios nos ha encargado. Y eso es lo que tenía el apóstol Pablo con Lucas, hermanos. Ahora, el término amado en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, que ya leímos, da a entender que tenía una personalidad placentera. Hermanos, es un hecho significante acerca de Lucas, es que él era un médico amado, hermanos. Considerando los problemas físicos de Pablo, hermano, Pablo padeció el sufrimiento en su cuerpo. Pablo decía que llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. Hermanos, lo apedrearon, dice que en una ocasión casi lo dejaron medio muerto. Hermano, además de eso, padeció enfermedades graves. Y al lado de Pablo estaba el escritor del cual estamos hablando, que es Lucas. Y los golpes, hermanos, ¿verdad?, que se le ocasionaron al apóstol Pablo, hermanos, que recibió en su cuerpo, ¿verdad?, fueron algo que le causó sufrimiento, pero podemos ver que Lucas era un compañero valioso en el viaje que tenían con Pablo. Hermano, de viaje, hermanos, cuando viajaba Lucas con Pablo, era un consuelo, era un alivio saber que tenías un hermano a tu lado y que te podía ayudar en alguna enfermedad. Esto, sin lugar a dudas, hermanos, fue una bendición para Pablo. Pablo tenía su propio médico privado y eso fue una bendición. Ahora, Lucas era más que un doctor. Lucas fue un hombre valiente que experimentó muchas de las mismas pruebas que sufrió el apóstol Pablo y llegó a ser fundador de varias iglesias. Y aparentemente, hermanos, según la historia, hermanos, se quedó en Filipos cuando el resto del equipo de Pablo siguió adelante. Era además un fiel amigo de Pablo, de esos que te animan en tu camino para seguir adelante, cuando otros, hermanos, dice el apóstol Pablo, que lo habían abandonado. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, que tenemos en pantalla, dice las siguientes palabras: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Entonces, estamos hablando del escritor, hermanos, de que es Lucas. Estamos viendo las características, estamos viendo cómo era su personalidad, cuál era su trabajo en la obra del Señor. Entonces, lo más significativo acerca de Lucas es que era un hombre inspirado. Si usted lee o analiza tanto Lucas como Hechos, es obvio que el médico amado era un hombre de conocimiento, que tenía una mente analítica. No debemos de pensar que estos dos libros que acabamos de mencionar, Hechos y Lucas, sean el puro resultado de la inteligencia, hermanos, sino que, hermanos, sin lugar a dudas, Lucas actuó debido a la bendición, hermanos, que tuvo por parte del Espíritu Santo. Lucas actuó movido por el Espíritu Santo, como los hombres que menciona el apóstol Pedro en su segunda carta.
capítulo 1, versículo 21, que tenemos en pantalla. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración de Lucas fue probablemente el resultado de la imposición de manos del apóstol Pablo. Pablo practicaba la imposición de manos sobre los cristianos como un medio para transmitirles habilidades milagrosas. Usted lo puede considerar en Hechos capítulo 19, versículo 6, donde Pablo tenía la capacidad de transmitir habilidades milagrosas. Pablo usó sus manos sobre muchos de sus compañeros de viaje. También en este caso también fue sobre Timoteo. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Le dice Pablo a su hijo en la fe, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Entonces, es inconcebible o inadmisible que él no hubiera impuesto las manos sobre Lucas. Entonces, uno de los dones milagrosos era la profecía, o sea, la enseñanza inspirada. Este es un don que Lucas recibió y lo usó para la obra de Dios. Entonces, por todo lo que hemos dicho, concluimos que el escritor del libro de los Hechos fue Lucas, el médico amado. Ahora, continuando con esta introducción, ahora pasemos a otra cosa. Vamos a ver ahora el receptor en el libro de los Hechos. Cuando hablamos de receptor, estamos hablando del que recibe la carta. El emisor es el que envía la carta y el receptor es el que la recibe. Mire, en ambos, Lucas y Hechos están dirigidos al receptor, que en este caso es Teófilo. La palabra Teófilo o este nombre de Teófilo es una palabra griega que está compuesta que combina el vocablo teos, que teos es Dios, hermanos, y está combinada con filos, que viene siendo el sustantivo para el amor de la amistad. En otras palabras, el amor de Teófilo o el nombre de Teófilo significa el amado de Dios, o también puede significar el que es amado por Dios. Lo más cercano, hermanos, a la escritura acerca de este pasaje es que Lucas le escribió a un individuo real, cuyo nombre era Teófilo y que era un oficial romano, hermanos. Fíjense lo interesante que estamos diciendo. Hermano, el evangelio llegó a predicarse a los reyes, a los magistrados, y aquí lo estamos viendo, hermanos, y hubo corazones nobles en los cuales el evangelio fue receptivo, que en este caso fue Teófilo, hermanos, que Teófilo era un oficial romano. Hermano, Teófilo era un hombre común en esos días. Ahora, pregunta, ¿cómo podemos decir que Teófilo era un oficial romano? Bueno, la respuesta está en la frase que dice excelentísimo. Ya lo habíamos leído, ya lo habíamos leído por ahí en un versículo anterior, hermanos. Lo encontramos en la frase excelentísimo. Y es que esta palabra era usada en un sentido honorífico, que era usualmente un título otorgado a los oficiales romanos. Puede considerar Hechos, capítulo 23, versículo 26, capítulo 24, versículo 3, Hechos,
26-25 que tenemos ahí en pantalla. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, allí se nos indica que Teófilo era un cristiano, tal vez uno relativamente nuevo que se había convertido al cristianismo, y que Lucas decidió escribir, hermanos, un relato ordenado de la vida de Cristo y de los primeros días de la iglesia, para que Teófilo conociera, hermanos, la verdad, para que conociera Teófilo bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Ahora, la pregunta es, ¿qué propósitos tenía Lucas para escribirle a Teófilo, hermanos? Bueno, miren, hay varias razones por las cuales Lucas le escribió a Teófilo. Vamos a hacer algunas conjeturas de las cuales posiblemente Lucas le escribió a Teófilo. Vamos a ver algunos propósitos del por qué Lucas le escribió a Teófilo. Miren, tal vez Teófilo le había hecho algunas preguntas a Lucas acerca de la vida cristiana, y Lucas aprovechó esta oportunidad para enseñarle acerca de la cronología del evangelio. También, o tal vez Teófilo era un patrón, hermanos, ¿verdad? O también podría haber sido Teófilo el patrocinador de Lucas, el que pagaba la cuenta, hermanos, ¿verdad? Pero no de su predicación, ¿verdad? No pagaba la cuenta de su predicación o de su ministerio, hermanos, sino que posiblemente pagaba la cuenta de la preparación, duplicación y distribución de estos manuscritos, ¿verdad? Que estamos hablando de Lucas y Hechos. Hermano, entonces, como los libros tenían que ser copiados a mano, era un proceso largo y caro. También se dice que Lucas, hermanos, posiblemente también le escribió a Teófilo para neutralizar la difamación, que estaba circulando entre la sociedad romana con respecto al cristianismo en aquel entonces. También Lucas ayuda a Teófilo, hermanos. Le escribe con el propósito de ayudarlo, hermano, ya que por medio de él se difundiría el evangelio a la gente en el mundo romano. Entonces, antes de terminar, hermanos, el tema sobre el receptor de hechos, hermano, o en otras palabras, el que recibió la carta, hermano, tenemos que hacer énfasis que la mención del nombre Teófilo como destinatario no significa que el libro fue intencionalmente enviado solo a él. O sea, Hechos, hermanos, no solamente fue enviado a Lucas. Recordemos que Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo, y dentro de su corazón, Lucas sabía de que este libro de Hechos, hermanos, iba a llegar a muchos cristianos. Entonces, varias de las epístolas fueron dirigidas a algunos individuos, pero han sido conservadas, hermanos, porque tienen lecciones para todo el mundo. Entonces, hermanos, por eso el evangelio, las cartas han sido guardadas y han llegado hasta nuestros días, y es para todo mundo y para todos los tiempos. Entonces, hermano y amigo, si usted ama a Dios o es amado por Dios, el libro de los Hechos está intencionalmente escrito para usted, y fue escrito de una manera especial. En lo particular, considero que es un libro muy hermoso y con enseñanzas espirituales, hermanos, con enseñanzas espirituales y profundas, y le invito a considerar que lo tenga en su lectura diaria como parte del pan espiritual. Entonces, pasando a otra cosa, hermanos, ya hablamos acerca del escritor,
ya hablamos acerca del receptor y ahora vamos a hablar acerca del propósito en el libro de los Hechos. Entonces, pregunta, ¿cuál era el propósito de Lucas al escribir el libro de los Hechos? Bueno, puede usted leer en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, donde se nos da la información acerca de algunos propósitos que Lucas tenía, hermanos, acerca de enviar o de escribir este libro. Bueno, no solamente para Lucas, hermanos, sino también para Hechos, ¿verdad? Estos propósitos abarcan los dos libros, ¿verdad? Tanto el Evangelio como Hechos. Los propósitos que vamos a mencionar abarcan para cada uno de los dos. Entonces, al analizar la primera parte de Lucas capítulo 1 y el primer capítulo de Hechos, podemos discernir algunos de los propósitos de Lucas. Miren, el primer propósito que les quiero compartir es de que tenía un propósito histórico, pues narran la vida de Cristo y la historia de la iglesia primitiva, hermanos. Varios hechos deben ser tomados acerca, hermanos, de lo que se nos narra de la historia de los cristianos, de la iglesia y de lo que Dios hizo a través de ese tiempo, hermanos. Si recordamos, el evangelio comenzó en Jerusalén y luego en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y conforme vamos teniendo la lectura en el libro de los Hechos, hermanos, vamos avanzando de esa manera cronológica. Entonces, Lucas tenía un propósito histórico. Ahora, hablando de esto mismo, que estamos hablando del propósito histórico, y ahora hablando acerca de Lucas, hermanos, miren, Lucas era un hombre historiador, pero no era cualquier hombre historiador, sino que era un historiador cuidadoso. Lucas había investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, según Lucas 1:3. Hermanos, dio detalle tras detalle. Miren, usted puede encontrar 100 nombres de personas, 100 nombres de lugares, puede encontrar lo que se hacía con la política y con las leyes romanas y costumbres locales, ¿verdad? Por eso Lucas es un historiador cuidadoso, hermanos, que nos da los detalles precisos de muchas cosas que sucedieron en aquel entonces. Ahora, Lucas también era un historiador inspirado. Lucas obtenía su información de varias fuentes. En la primera parte de Hechos, cuando fue con Pablo a Jerusalén, él tuvo tiempo y la oportunidad para hablar con muchos individuos involucrados en eventos anteriores. Hermanos, para la parte final de Hechos, él pudo haber tomado información acerca de sus propias experiencias, más las memorias del apóstol Pablo, hermanos. Fíjense, o sea, es cierto, hermanos, él convivió con los cristianos, con los discípulos del Señor, con los apóstoles, platicó con ellos, ¿verdad? Y él podía, hermanos, tenía muchas fuentes de información. Sin embargo, hermanos, algunos eventos que él registró, tales como las conversaciones privadas entre Pablo y el rey Agripa y Festo, hermanos, porque él no estuvo allí, ¿verdad? Porque nada más lo llevaron ante la defensa del apóstol Pablo, nada más él podía estar en esa conversación con el rey Agripa. Entonces, Lucas, hermanos, para Lucas hubiera sido casi imposible saber lo que sucedió y poder contarlo. Sin embargo, hermanos, él escribió y presentó cada uno de estos detalles, pero lo hizo por revelación divina.
Como ya mencioné antes, tenemos la seguridad de que Pablo impuso las manos sobre Lucas y le dio el poder milagroso para cumplir la misión de escribir las escrituras, de manera que la fuente de información más importante para Lucas fue el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Aunque no debemos de minimizar las investigaciones de Lucas, no es el esfuerzo de Lucas, sino la guianza del Espíritu Santo, lo que nos asegura la precisión de los escritos de Lucas. Una de las características más, una característica más que debe ser tomada en cuenta acerca de Lucas como historiador es que Lucas era un historiador selectivo. Todos los historiadores deben ser por necesidad selectivos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, hermanos, se nos da una clave acerca de la selectividad de Lucas. Hermanos, en ese pasaje, hermanos, en Lucas 1:8, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Lucas no registró todo lo que aconteció en los primeros días de la iglesia. Lo que hizo en realidad fue concentrarse en los eventos que explican cómo el evangelio salió de un oscuro rincón y traspasó los límites para llegar hasta el Imperio Romano y llegar al corazón de la gente en aproximadamente 30 años. Esto ayuda a responder una de las preguntas más difíciles acerca del libro, hermanos. Miren, hay una pregunta que cuando usted lo estudie, nos va a hacer, vamos a tener una interrogante, vamos a tener una duda, ¿verdad? Y ahorita es el momento apropiado, hermanos, para entender para responder esta pregunta difícil. Miren, la pregunta es: ¿qué conclusión podemos sacar acerca del libro, cuando llega a su final, hermanos? ¿Verdad? Si usted lee el capítulo 28, hermanos, ¿verdad? Nos narra que el apóstol Pablo, hermanos, estaba en Roma y estaba en una casa alquilada predicando el evangelio, pero como que termina el libro, hermanos, ahí, y dice que nada más siguió predicando el evangelio, como que termina de una manera brusca. Entonces, aquí tenemos la respuesta, hermanos. Roma en aquellos tiempos era considerado como lo último de la tierra, y uno de los propósitos de Lucas era contar cómo el evangelio llegó a Roma. Entonces, el libro está completo, hermanos, ¿verdad? Porque termina en el tiempo cuando el evangelio llegó a Roma. Entonces, el evangelio no lo mire, bueno, Hechos, no lo miremos como que quedó inconcluso, hermanos, porque se cumplió el mandamiento de Cristo de la gran comisión de predicar hasta lo último de la tierra. Ahora, Lucas también, hermanos, también tenía un propósito cristológico, ¿sí? Porque estamos viendo el propósito en el libro de los Hechos. Lucas tenía un propósito cristológico. En Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas se refirió a su volumen anterior como el primer tratado, es decir, el Evangelio de Lucas, en el cual habló acerca de todas las cosas que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Miren, cómo qué bonito, ¿verdad? Presenta al Señor, hermanos, y lo pone por encima de todas las cosas y lo exalta, ¿verdad? Y que el propósito de él no es hablar de él mismo, sino hablar de Jesús. Entonces, en el segundo volumen, que es el libro de los Hechos, Lucas habla también acerca de todas las cosas que Jesús continuó haciendo y enseñando. Un examen rápido de los muchos sermones
que encontramos en el libro de los Hechos debe ser suficiente para convencer a cualquiera de nosotros que el propósito principal del libro del libro de los Hechos es la exaltación de Jesús. Hermanos, y es cierto, en Hechos habla de la resurrección de Cristo, habla de los milagros que hacía Cristo, habla de las sanidades que hacía Cristo y que Cristo estaba con ellos. Entonces, este es uno de los propósitos, hermanos, ¿verdad? Que tiene el libro de los Hechos, que eso estamos hablando del propósito cristológico. Sin embargo, para Lucas, hermanos, Jesús no era solamente un tema para un sermón. Él era una presencia viviente. Jesús le había prometido a sus discípulos que mientras ellos llevaran el evangelio al mundo, él estaría con ellos, según Mateo 28, 18 al 20. Entonces, hermanos, Lucas quería que el lector supiera que Jesús continuaba trabajando por medio del Espíritu Santo que él envió y por medio de su iglesia bendita. Como ya hemos dicho, los hechos no son en realidad los hechos de los apóstoles, que lo miramos en la primera parte de la introducción. Hechos no son en realidad los hechos de los apóstoles, no son ni siquiera los hechos de Pedro ni de Pablo, que casi en cada uno de ellos se nos habla de la mitad y mitad, sino que son los hechos del Espíritu Santo, los hechos de Jesús, que está trabajando en la vida del hombre. Entonces, aquí vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en las vidas de su gente. Un ejercicio interesante sería hacer una lista de todo lo que Jesús comenzó a hacer en los evangelios y continuó haciendo en los evangelios. Bueno, de hecho, ahí lo tenemos en pantalla. Miren, aquí está una lista para poder, a lo mejor ahí podíamos encontrar otra lista más, pero aquí hay algunas de ellas, hermanos, de lo que Jesús hizo en la vida de los cristianos en el libro de los Hechos, porque estamos hablando que el libro de los Hechos tiene el propósito cristológico. Hermano, Jesús cumplió la promesa de enviar al Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Jesús hizo realidad el establecimiento de su iglesia en el libro de los Hechos. Jesús entregó a Pedro las llaves para que el reino de los cielos fuera abierto. Jesús estuvo con ellos, hermanos, hasta llegar hasta lo último de la tierra. Jesús cumplió su promesa de dar a los apóstoles habilidades milagrosas para confirmar el evangelio. Jesús cumplió con ellos, hermanos, y cumplirá la promesa de victoria final. Hermano, Cristo dice que vamos a ganar y que vamos a triunfar, ¿verdad? Entonces, algún día Él nos va a llevar a las moradas eternas. Entonces, el comprender que el libro de los Hechos enfoca a la persona de Jesús nos ayuda con el propósito, nos ayuda con el confuso problema, hermanos, con el confuso problema del por qué terminó Lucas como terminó. Ya les decía que terminó de manera brusca. Y si el propósito de Lucas fue contarnos acerca de Jesús, entonces lo que le sucedió a Pablo en Roma, hermanos, ¿verdad? Porque muchos quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó después de que en el capítulo 28, hermanos, que habla de que Pablo estaba en una casa alquilada y muchos hermanos iban ahí con él y predicaba el evangelio, pero ya no sabemos más de eso. No importa, hermanos. Bueno, sí nos interesa y quisiéramos saberlo, pero no es la voluntad de Dios, hermanos, sino que se está cumpliendo el propósito, hermanos, porque nos habla el libro de los Hechos acerca de lo que Cristo hizo a través de los tiempos. Ahora, Lucas también tenía un propósito misionero. En Hechos capítulo 1, versículo 2,
dice que Jesús ascendió después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y el término de esa frase, de ese término que dice mandamientos, hermano, no habla de que nada más era un mandamiento, sino que habla de varios mandamientos. Es genérico y puede referirse a una variedad de órdenes dadas por Jesús. Sin embargo, en este contexto se refiere a las órdenes de marcha dadas a los apóstoles, hermanos, es decir, de la gran comisión. El relato de Lucas acerca de la gran comisión se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 46, hermanos. Inmediatamente antes del relato de la ascensión. Dice Lucas capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, estos versículos, hermanos, están enlazados con Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le encargó a los apóstoles, hermanos, cuando Jesús le encargó a los apóstoles de que fueran sus testigos en Jerusalén, en Samaria, bueno, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la historia principal de Hechos es el cumplimiento de la misión de la iglesia. El propósito principal es la salvación del hombre pecador. Por eso estamos diciendo que el propósito, uno de los propósitos del libro de los Hechos es que tiene el propósito misionero, hermanos. Es de llevar la salvación al hombre pecador, de que la gente conozca la medicina para el pecado a través de la sangre de Cristo, a través del bendito evangelio. Entonces, continuando con los propósitos del libro de los Hechos, también tenemos el propósito apologético. La palabra apologético viene de la palabra griega apología, que significa defensa. En los días de Lucas, hermanos y amigos, estaban circulando conceptos falsos acerca de Cristo y del cristianismo. El cristianismo en aquel entonces era considerado como una secta. Fíjense, ahora nosotros les decimos a otras religiones que son sectas, ¿verdad? Porque no es la iglesia verdadera, o no es la iglesia que Cristo fundó, o no están practicando lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero en aquel entonces el cristianismo, hermanos, era considerado como una secta. Pero miren, estamos diciendo una secta entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, pues es la iglesia verdadera. Hermano, entonces, pero en aquel entonces, en todas partes, hermanos, se hablaba en contra de la iglesia. Ahí tenemos un texto, Hechos 28, 22. Usted lo puede leer allá en su Biblia. Entonces, de acuerdo a Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, es notorio que Lucas deseaba que sus escrituras, hermanos, corrigieran falsas impresiones que tenía la gente. Sus libros presentan un panorama positivo del cristianismo, especialmente con relación al gobierno romano. En el libro de los Hechos, Lucas enfatizó que los cristianos no estaban tratando de derrocar al imperio romano, sino de derrocar el pecado. Lucas demostró que los verdaderos causantes de los problemas en el imperio romano no eran los cristianos, sino eran los judíos.
Entonces, con respecto a esto, Lucas enfatizó que el cristianismo era el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, hermanos, el cristianismo era el siguiente paso de Dios para el judaísmo, ¿verdad? Así pues que el cristianismo debería ser protegido por Roma como una religión legal, así como lo era el judaísmo, ¿verdad? Tristemente, hermanos, ¿verdad? El cristianismo sigue siendo atacado hasta el día de hoy. Ahora, otra cosa, tenemos el propósito didáctico en el libro de los Hechos. Miren, didáctico se deriva de la palabra griega didache, que significa enseñanza, instrucción o doctrina. Entonces, Lucas escribió de manera que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Lucas y Hechos son documentos que enseñan la verdad. Al penetrar en el estudio del libro, encontramos enseñanzas en temas diferentes, hermanos, ¿verdad? En temas que nos van a ayudar para nuestro crecimiento, tales como la salvación, la obra de la iglesia y la obra del Espíritu Santo. Por tal motivo, es nuestra insistencia en invitarle a estudiar el libro de los Hechos. Vamos a pasar a otro asunto más, hermanos. Ya hablamos acerca de los propósitos que tenía el libro de los Hechos. Ya dijimos que no fue un solo propósito, hermanos, sino que el libro de los Hechos tenía muchos propósitos. Pero ahora vamos a ver la fecha en el libro de los Hechos. Pregunta: ¿cuándo fue escrito el libro de los Hechos? Bueno, no estamos seguros, no podemos estar seguros de la fecha exacta, pero lo más probable es que el libro se completó a finales del año 62 después de Cristo, o a principios del 63 después de Cristo. Esto sería al final de los 2 años mencionados en el penúltimo versículo del libro, hermanos, ¿verdad? Que viene siendo en Hechos capítulo 28, versículo 30, hermanos, donde ahorita hablábamos acerca de ese pasaje, hermanos, ¿verdad? Que ahí se acaban los versículos y ya no supimos nada de Pablo, qué le sucedió o qué estaba pasando, hermanos. Miren, dice el versículo 30 del capítulo 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, aunque el propósito de Lucas no era darnos un bosquejo biográfico del apóstol Pablo, hermanos, miren, es difícil creer el por qué Lucas no nos dijo lo que le pasó a Pablo cuando permaneció ante Nerón. Miren, estos versículos que estamos viendo es un dato, es una clave, hermanos, para saber en qué tiempo fue escrito el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque cuando llegó la persecución por causa de Nerón, hermanos, no se menciona aquí en Hechos, ¿verdad? Sino fue algo que fue más adelante, que no la tenemos narrada en el libro de los Hechos. Donde se dice la carta del apóstol Pedro, hermanos, la carta del apóstol Pedro, ahí sí se nos habla cuando ya Nerón estaba atacando a los cristianos. Ahora, hermano, y es que, hermano, no lo mencionó, ¿verdad? O sea, miren, les mencionaba, hermano, que el propósito de Lucas no era darnos un bosquejo biográfico de Pablo. O sea, y es que es difícil creer el por qué Lucas no nos dijo lo que le pasó a Pablo cuando compadeció ante Nerón. Y es que no lo mencionó, no está aquí en Hechos, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque este acontecimiento no había llegado todavía.
según entendemos, Lucas terminó el libro de los Hechos antes del 64, antes del año 64 después de Cristo. Y hermanos, y es que lo que pasó después del 64 después de Cristo, ¿verdad? Fue cuando Nerón anduvo persiguiendo a los cristianos, hermanos, y se incendió Roma, y la persecución de los cristianos, hermanos, se fue llevada a cabo por Nerón, hermanos, pero en el versículo que acabamos de leer, todavía no había comenzado. Por eso se nos da esa fecha, ¿verdad? La fecha que les acabo de decir, hermanos, que en la cual se completó el libro de los Hechos, es el año 62 después de Cristo. Ahora, otra cosa más, hermanos. Vamos a ver el lugar en el libro de los Hechos. Miren, un dato que es otro dato que no lo tenemos, ¿sí? El lugar en el libro de los Hechos. Pero lo más seguro es que Lucas y Hechos fueron escritos durante un largo periodo de tiempo. Hermano, Lucas pudo haber llevado un diario. Cuando viajaba con el apóstol Pablo, él llevaba su libretita. Bueno, no era una libreta como las de nosotros, hermanos, era un pergamino y ahí él iba escribiendo lo que sucedía con la vida de los cristianos. Bueno, el libro de Lucas y muchos de Hechos pudieron haber sido escritos hermanos, a la par en lugares que Lucas visitó. Miren, en Hechos capítulo 21, versículo 17, se nos narra la visita de Lucas con los hermanos en Jerusalén, en Hechos 21, 17, donde pudo haber recabado mucha información y testimonio por parte de los discípulos y de los apóstoles. Existe una gran posibilidad de que mientras Pablo estuvo encarcelado en Cesarea por 2 años, Lucas permaneció en Palestina, hermano, y ahí es donde él reunió información de lo que sucedió con la vida de Cristo y de lo que había sucedido con los cristianos. Sin lugar a dudas, ha de haber platicado con el apóstol Pedro, hermanos, ¿verdad? Y todo lo que él iba mirando y escuchando, él lo iba anotando. Pero, hermanos, recordemos que a todo esto el Espíritu Santo le ayudó a escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces, al final de los 2 años, hermanos, Lucas viajó con Pablo a Roma. Miren, hasta allá Lucas se fue, hermanos. Vea, dice que anduvieron viajando ahí en un barco. Imagínense Lucas ahí, todos aquellos viajes emocionantes, pero peligrosos también en los que tuvieron en esos viajes cuando andaban predicando el Evangelio. Entonces, si las fechas son correctas, miren, el libro probablemente se completó en Roma. Otros han sugerido que se completó en Éfeso, o también unos dicen que en Antioquía de Siria o Cesarea, y otros más como el lugar, hermanos, lo que le acabo de mencionar, ¿verdad? Son lugares donde posiblemente se terminó de escribir. Ahora, a lo mejor, hermano, una de las cosas que sí estamos seguros, hermanos, que el lugar no afecta la enseñanza del libro, la cual es una enseñanza aplicable a todos los tiempos. Miren, ya para terminar, de manera que hemos mirado la introducción del libro de los Hechos. Muy bien, hermanos, ya vamos a concluir. Vamos a hacer un repaso de lo que les he mencionado. Miren, miramos la introducción del libro de los Hechos, ¿verdad? Y pues está claro, hermanos, lo que nos enseña la escritura. Como dicen por ahí, no hemos agarrado monte.
¿verdad? Y estudiamos en la primera parte la importancia del libro de los Hechos. Miramos el desafío en el libro de los Hechos. Si no se acuerda la respuesta a cada una de ellas, bueno, pues ahí va a quedar grabado, hermanos, el video. Dele otro repaso, ¿verdad? Haga sus apuntes, ¿verdad? Bueno, número 3, el título en el libro de los Hechos. Número 4, el versículo clave en el libro de los Hechos. Y después, en la segunda parte, miramos el escritor en el libro de los Hechos, el receptor en el libro de los Hechos, el propósito en el libro de los Hechos, la fecha en el libro de los Hechos, el lugar en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, cuando consideramos la lectura del libro de los Hechos, es algo que nos llena de emoción, porque vemos un evangelio de poder y unos cristianos, hermanos, decididos, que amaban al Señor, ¿sí? Pero también es algo que nos llena de preocupación, porque vemos lo que los primeros cristianos enfrentaron por causa del Señor y lo que sufrieron por causa de la persecución. Y aquí hay una enseñanza, hermanos, que aprendemos de la historia del libro de los Hechos, y es que lo que el hombre ha hecho antes, el hombre con la ayuda de Dios lo puede volver a hacer, que en este caso es vivir un cristianismo emocionante y desafiante, hermanos. Ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Y más con la pandemia, el evangelio ha ido decreciendo, hermanos. El evangelio, como dicen por ahí, ¿verdad? En lugar de ir para arriba, va para abajo, ¿verdad? Pero hermanos, las cosas pueden cambiar, porque es lo que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. Habla de un cristianismo emocionante, de un cristianismo desafiante y valiente. Pero también por otra parte nos preocupa comparar la iglesia primitiva con nosotros mismos. Y es que comparar la iglesia primitiva con muchas de las congregaciones hoy en día es como comparar, miren, el estruendo de un misil atómico con el insignificante sonido de una pistola de juguete, ¿verdad? Así de, no quiero exagerar, ¿verdad? Pero, hermanos, como dicen, no le llegamos ni a los talones a los hermanos del primer siglo. Dice Hechos capítulo 17, versículo 6, que los primeros cristianos lograron trastornar al mundo, hermanos. Entonces, muchos de nosotros no hemos ni siquiera logrado que se estremezca un poquito. Nuestra esperanza es que tomemos algo del espíritu de estos pioneros de la fe y de nuevo nosotros nos convirtamos en un pueblo de gente que estremece al mundo. Gracias, hermanos, por su valiosa atención. Dios me los bendiga. Vamos a tener una alabanza y luego pasaremos a los anuncios. Yo sé,
Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, ellos tengo compasión. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito. No. Bien, hermanos, gracias por su valiosa compañía. Estamos ya concluyendo lo que es la introducción del libro de los Hechos. Gracias por conectarse. Mandamos un saludo a Esteban Hernández, Chayito Córdoba, María Recendis, Antonia Román, hermana Santi Pérez. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Dios me los bendiga. Estamos transmitiendo todos los sábados a las 5 de la tarde. Vamos a estar mirando cada sábado una lección acerca del libro de los Hechos. Para despedirnos, vamos a ir al Padre en oración. Oremos. Padre bondadoso, Padre celestial, gracias por esta bendición, porque, Padre, hoy nos permites levantarnos, darte gracias, y porque nos da la vida y la salud, nos has permitido llegar al término de las labores de esta semana, y te rogamos que el día de mañana, que vamos a alabar tu precioso nombre, nos des esa alegría, Padre, de estar contigo y alabando, bendito Dios, tu precioso nombre, porque solamente tú mereces, eres digno de ser adorado. Bendice a todos tus hijos, donde quiera que estén, a los que están escuchando, están conectados, Padre, bendice sus hogares, bendice cada familia representada. Te lo pedimos no porque seamos buenos, sino te lo pedimos porque te lo estamos rogando